Contribuyentes. Estos carros que tú ves ahí todos son blancos, no hay ningún particular, no son para... Ok, don Octavio, vamos a seguirle. ¿Está usted mal informado? No, el SAT no tiene en la Constitución ninguna prebenda, ningún privilegio. No es el SAT. Cualquier dependencia pública que dé un servicio ninguna dependencia pública tiene prebendas. Por sobre todas las cosas, quien tiene que cumplir con la ley es la autoridad. ¿Vale, don Octavio? Estamos de acuerdo. Entonces, infórmese bien de sus deberes y obligaciones. No puede usted agrandarse la vía pública. El hecho de que tú te lleves eso, ¿qué? Me tienes que dar un documento donde tú te lo estés tomando. Pase usted al ayuntamiento a pagar su multa, que oscila entre 3,000 y 5,000 pesos. Mira, por eso no es problema. Sí. Tú nada más dame un documento Aquí donde está. yo... No, dame un documento ahí donde tú tienes la autorización para llevarte. Ahí dice, sí, lo está tapando con el dedo. A ver. Dice artículo 967 del Código Civil de Puebla. Ajá. ¿Vale? ¿Y tú quién representas del Código Civil? A ver qué dice. Guía de liberación de vía pública Puebla. Se encuentra un objeto abandonado que obstaculiza la vía pública. Se recoge. ¿Alguien lo reclama? Sí. Falta al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, artículo 209, fracción 3. Y también al artículo 1682. Se solicita apoyo a la policía, ya sea por su cuenta de Twitter o por teléfono. Se presenta al infractor ante el juez municipal, de acuerdo al artículo 212 del mismo código. En caso de que nadie lo reclame, es un bien mostrenco y se debe entregar a la autoridad municipal de acuerdo al Código Civil de Puebla, artículo 967. La autoridad municipal entrega un recibo de acuerdo al artículo 968. Si no es reclamante o no es declarado dueño después de un mes, la autoridad municipal venderá los bienes mostrencos de acuerdo al artículo 969 del Código Civil. Bienvenida a este evento Call to Action, el rescate de espacios públicos en manos de gandayas. Voy a presentar rápidamente a quienes estarán componiendo esta mesa. Principalmente quiero presentar a Arne, que Arne nació en la Ciudad de México en 1971, es hijo de padres mexicanos, está casado, tiene 5 hijos, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana, una maestría de Dirección en el IPADE y diplomados en Análisis Político en la Universidad Iberoamericana y Alta Administración Municipal en el Tecnológico de Monterrey. Es profesionista, ha ocupado cargos directivos en empresas de los ramos financieros y farmacéutico, tecnologías de la información y agropecuario, político, ha sido electo en 3 ocasiones dentro de la delegación Miguel Hidalgo, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal suplente en el 2006, diputado a la misma Asamblea Legislativa del Distrito Federal propietario en 1997 y jefe delegacional en el 2000. A los 27 años ganó las primeras elecciones al jefe delegacional en la delegación Miguel Hidalgo. Encuestas de esos años señalaron que su gestión ha sido una de las mejores del Distrito Federal. En 2015 se postuló como candidato independiente a delegado Miguel Hidalgo, el cual no salió victorioso, pero Xochitl Gálvez, quien ganó, le ofreció el cargo de director general de administración delegacional, conocido como City Manager, al iniciar su gestión al frente de esta delegación. Actualmente City Manager del mundo y del universo. Gracias por estar. Un aplauso, por favor. También nos acompaña Cristian Raúl Sánchez López, conocido como el abogado del pueblo. Estudió en la Universidad Tecnológica de México, actualmente conductor del programa de televisión Despierta América para Univisión y corresponsal de CNN en español. Un aplauso también, por favor. Y quien representa Poder Antigandaya aquí en Puebla, pero no me dijeron su nombre, no sé si puede decir. José Ramón Alonso también está con nosotros, un fuerte aplauso. Y Carlos Bravo, quien va a dirigir esta noche el evento. Muy buenas noches, espero que estén aquí todos presentes. Muy agradecido también con Arne, con Poder Antigandaya y con el abogado del pueblo. Y bueno, empezaremos dando una pequeña conferencia, una plática de qué es lo que Arne está haciendo ahorita con Poder Antigandaya, el movimiento que está encabezando no solo en México, en la Ciudad de México, sino ya ha estado participando en otros estados. Arne, te dejo. Gracias, pues muy contento de recibir la invitación. Además me siento en casa, no sabía que había Ibero en Puebla. Yo estudié en la Ibero cuando solamente había un plantel en la Ciudad de México ya por los 90, entonces me da mucho gusto regresar a casa, a mi alma mater, aquí en Puebla. Muy gustoso de la invitación.
Bien, ¿de dónde surge esta idea del poder antigandalla? Todos de alguna forma hemos sido víctimas de estos gandallones en la calle, ¿no? El canijo que te pide dinero para estacionarte, o te amenaza que te va a rayar el coche, el vecino que pone cubetas. Por todos lados encontramos gente con esas características de gandalla. Hoy estaba en el Home Depot comprando algunas cosas para la jornada en México y un muchacho me abordó y hasta pagó la cuenta, el carrito, y me decía que si iba a escribir algo sobre las memorias del movimiento. Y le decía, mira, más que las memorias, a mí me intriga muchísimo qué pasa con los mexicanos, qué nos pasa como mexicanos, porque la gandallez no distingue el nivel socioeconómico. Podemos ver gente extremadamente rica que tiene educación, maestrías, doctorados y pone cubetas en la calle, o gente muy humilde que pone cubetas en la calle. Ocurre en Puebla, ocurre en Jalisco, ocurre en Monterrey, ocurre en el DF, por todos lados, es un virus nacional. Pero le decía este cuate que lo que más me llama la atención es que cuando la gente se va del otro lado, trabajadores o turistas, se portan bien. Es decir, del otro lado la gente se acostumbra a respetar la norma. Entonces no es un asunto de educación, porque la gente está educada, está educada que sabe que está mal, y cuando se cruza a Estados Unidos manejando o viajando o algo, cambian radicalmente su conducta. Parece que vuelven a nacer y empiezan a respetar cabalmente las leyes. Entonces no es un asunto educativo, hay algo más en la relación de nosotros como mexicanos con la autoridad y con las normas. Y el cambio tiene que venir no solamente de la sociedad, sino también del propio gobierno al momento de cómo ejerce las leyes, los ordenamientos, ¿no? ¿Por qué nace esto? Miren, yo estaba en la delegación Miguel Hidalgo como City Manager o director general de administración delegacional, y empecé a hacerlo desde arriba, desde la autoridad, empezar a hacer valer los ordenamientos. ¿Qué dice la ley? Se prohíbe obstaculizar la vía pública, vamos a poner orden a rajatabla, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y surgió ahí la herramienta esta del Periscope, ¿no? Que se metió en el plan de gobierno como una forma de documentar el trabajo de los funcionarios, de transparentar la gestión. ¿Y por qué se escogió esta herramienta? Porque cuando tú estás transmitiendo no puedes editar. Entonces, si estás transmitiendo un operativo policíaco y hay excesos de parte de la policía, todo el mundo lo ve. O si estás transmitiendo un operativo de vía pública y hay corrupción, todo el mundo lo va a ver. Si se grabara de forma local, el gobierno podría editar los videos y después difundir las cosas ya editadas. El Periscope es una herramienta muy transparente que hace que los ciudadanos puedan ver las cosas como son, sin edición, sin cambios, con malas palabras, con errores. Todo se ve, es una caja de cristal. Entonces nosotros escogimos la herramienta como una herramienta de transparencia de gobierno, que los ciudadanos pudieran ver el actuar del gobierno sin censura alguna, sin edición alguna. Entonces estas dos, la herramienta y el deseo de aplicar la ley con todo rigor, pues empezó a generar un fenómeno muy curioso que trascendió las barreras de la propia delegación. Entonces en mi oficina recibía en Twitter, en las cuentas, en las redes sociales, muchísimas peticiones de los propios ciudadanos de ir a su calle a liberarla de obstáculos y de gandallas. Y entonces acudíamos. Y fue muy exitoso, empezamos a avanzar bastante al grado de que en la delegación Miguel Hidalgo se retiraron 2,000 camiones de volteos de cachivaches. Imagínense ustedes, 2,000 camiones de volteo, 2,000 camiones de 9 metros cúbicos de cachivaches en 8 meses. Ese fue el volumen que se limpió la delegación, ¿no? Y entonces empecé a recibir en la cuenta de Twitter, me mandaban y me decían, oye, por favor ven a mi calle, ¿no? Y daban un nombre a una calle que no me sonaba. Y le decía, bueno, esto no es Miguel Hidalgo. No, pero de todas maneras ven. Le digo, no, yo como funcionario no puedo salirme del perímetro de la delegación. Tengo que actuar solamente dentro del perímetro delegacional. Y bueno, siguió el trabajo. Y cuando yo dejé la delegación Miguel Hidalgo, todas esas personas que en algún momento les contesté que no podía yo salir del perímetro porque era funcionario, me dijeron, órale, güey, ya no eres funcionario, ahora ya puedes venir, ¿no? Y así fue como conocí a muchos de los que están aquí ahorita de Poder Antigandalla en la Ciudad de México, y empecé a ayudarlos en sus colonias, en sus delegaciones, a armar las brigadas. Entonces empezamos a armar las brigadas en otras delegaciones, en unas con más éxito que otras, y de repente empezaron a decir, oye, pues ahora vente a Puebla, vente a Guadalajara, vente a Monterrey, y se empezó a propagar este
este movimiento, este deseo de los ciudadanos de liberar la vía pública. Y ha sido algo muy, muy bonito porque, al final de cuentas, la gandallez se contagia. En una cuadra, cuando alguien empieza a apartar la vía pública y no ocurre nada de parte de la autoridad, el vecino dice, pues como no pasa nada, yo también pongo mis botes. Y cuando ven que dos ponen, pues viene el tercero, el cuarto, y se empieza a propagar este cáncer de invasión de la vía pública a lo largo de la calle, de la colonia y de la ciudad. Empieza un contagio como un cáncer que se empieza a propagar. Pues de la misma forma, el movimiento antigandalla también se ha propagado como una vacuna virtuosa y una buena solución para enfrentar a estos gandallas. ¿Y por qué digo que es buena solución? Porque miren, los gobiernos duran, los municipales 3 años, en Coahuila duran 4, pero bueno, no pasa de un periodo corto. Y podrá llegar un buen equipo de gobierno que se le ocurra poner orden durante su gestión municipal, pero después seguramente la probabilidad indica que va a llegar uno malo, y después van a llegar los ladrones, y después van a llegar los flojos, y los talagones, y la historia de la política que ya conocemos en México. Entonces la única forma de garantizar que el orden perdure en una calle es que los ciudadanos asuman la corresponsabilidad de poner orden en la vía pública, no solamente dejarle esa tarea al gobierno, sino asumir esa tarea nosotros como ciudadanos. Por eso es algo que a mí me entusiasma muchísimo y me apasiona muchísimo ver que hay muchos ciudadanos que están decidiendo ya dejar ese paternalismo al que estamos muy mal educados y empezar a asumir tareas de corresponsabilidad. Durante mucho tiempo nos enseñaron a que papá gobierno nos da todo, ¿no? Las políticas de pobreza en México son totalmente paternalistas, ¿no? Te dicen, oye, pues tú eres pobre, pues te doy de comer, ¿no? Ya. Entonces, pues es buen negocio ser pobre en México porque te dan salud, te dan subsidios para comer, te pagan la escuela y recibes absolutamente todo. Y eso hunde a las personas en la mediocridad porque no hay este deseo de salir adelante y hacer un esfuerzo adicional por superarse. Eso es lo que provoca el paternalismo. Y ese paternalismo que se ha extendido o es muy claro en las capas de la sociedad más desfavorecidas económicamente, también se da en otros niveles. Siempre papá gobierno le estamos pidiendo cosas, escribiéndole cartas a Santa Claus, mandándole cartas al presidente, mandándole cartas al gobernador, como si fuera un Santa Claus que nos va a resolver todo. Y prácticamente en ningún momento asumimos nosotros una tarea de corresponsabilidad como sociedad. Y este movimiento permite a los que participan empezar a conocer cuáles son sus derechos, sus obligaciones y empezarlas a hacer valer frente a la autoridad. ¿Qué ha ocurrido en el momento en que empezamos a hacer este ejercicio pleno de derechos y obligaciones como ciudadanos? Nos damos cuenta que las policías y los gobiernos no conocen la ley, porque nunca han aplicado la ley. Entonces llegamos con policías que desconocen cuáles son las reglas del juego de la policía, no saben qué tienen que hacer. Y bueno, los que sí saben qué tienen que hacer, no saben cómo hacerlo. Entonces el Periscope también ha permitido evidenciar estas carencias brutales de los cuerpos policíacos municipales que no tienen ni la menor idea cómo tienen que hacer su trabajo. Y bueno, descubre la realidad terrible del país, que las policías municipales no están para poner orden, sino para andar renteando sus zonas, ¿no? Se dedican a cobrar moches a los que apartan la vía pública, en el mejor de los casos, y a regentear ladrones o proteger zonas de narco, en el peor de los casos. Eso es a lo que se dedican las policías mexicanas. Entonces el hecho de que haya ciudadanos empezando a retar en el buen sentido a sus policías, a retarlos en el sentido de o conoces la ley o vas a salir en vivo y vas a salir en redes sociales, o te pones las pilas o la corporación será exhibida, pues eso obliga a que la policía empiece a capacitar y a preparar a sus elementos, y los elementos también, por un asunto de dignidad personal, empiezan a ponerse las pilas y a leer ordenamientos legales. A mí me llamó mucho la atención cuando llegamos a Monterrey que al policía que iba a cubrir la zona le empecé a explicar cuáles eran los ordenamientos y me dijo, sí, en la mañana me enseñaron esta misma lámina que me estás enseñando tú, el jefe de la comandancia nos citó más temprano para prepararnos y nos dio un curso rápido del Código Civil y del bando municipal, y me dio mucho gusto saberlo, que ya están ellos, no sé si lo hacen por deseo de superarse o por miedo a ser exhibidos, pero bueno, la policía de Monterrey se preparó previo a la llegada del poder antigandalla, y esto empieza a generar cosas, como les digo, virtuosas. Por un lado empezamos a dejar de ser
paternalistas y empezamos a asumir nuestro rol ciudadano, y por el otro lado también la autoridad empieza a dejar ese lado corrupto, ese lado biznero, de nada más andar utilizando las corporaciones para sacar dinero, y empiezan a prepararse para hacer valer leyes, reglamentos, ordenamientos y hacer valer la justicia cotidiana esta de lo que tanto se habla. A final de cuentas, ¿qué es lo que se espera con un movimiento de estos, o qué es lo que yo esperaría? Bueno, pues evidentemente que se replique en todos los municipios del país y que empiece a haber ya una sociedad dividida, ¿sí?, entre gandayas y ciudadanos, que seamos más los ciudadanos, que ahorita somos minoría, pero que seamos más las personas que deseamos vivir en un Estado de Derecho y en unas ciudades ordenadas, y que esta presión empiece a transformar a los otros. Un muchacho de la colonia Espartaco en Tlalpan, salimos a trabajar a su primera vez, y entonces empezó a reclamar a los vecinos que subieran los autos a la banqueta, y un grupo de vecinos se acercó y le dijo: tú no te hagas porque tú también subes tu coche a la banqueta, le dijeron al muchacho este. Y el cuate dice: sí, reconozco que yo también ayer subí a mi coche a la banqueta, hoy estoy consciente que está mal lo que he venido haciendo y me estoy comprometiendo a no volverlo a hacer jamás. Y de eso se trata también el movimiento. No hay ciudadanos puros, impolutos, todos de alguna u otra forma hemos violado alguna vez la ley. El problema no es violar la ley y asumir las consecuencias de violar la ley. El problema es no estar consciente que está mal violar la ley y asumir responsablemente las consecuencias y comprometerse a ya no violarla. Y eso también permite el movimiento ir poco a poco transformando gandayas en buenos ciudadanos. Eso también es a lo que aspira el movimiento, a poco integrar a más personas, a decir: órale, te equivocaste, está bien, todos nos hemos equivocado, vamos de aquí para adelante, cambiando ya nuestras conductas en lo social. Miren, si no logramos como país hacer valer las leyes elementales, las que nos dan convivencia cotidiana, si no logramos como mexicanos respetar las leyes más elementales, que son las de respeto mutuo, recoger la popó del perro, no apartar la calle, no chupar en la vía pública, no hacer pachangas escandalosas molestando a otros, si no logramos eso tan elemental, pues ¿para qué aspiramos a respetar otro tipo de ordenamientos mucho más elaborados y más avanzados? Esos son los cimientos de la legalidad en un país. Si no logramos hacer valer estas leyes elementales de convivencia, jamás vamos a poder tener gobiernos libres de corrupción y sociedades libres de corrupción, porque estos cimientos están podridos. Bien dice el dicho que el que no puede con lo menos no va a poder jamás con lo más. Todos nos quejamos de que a niveles de presidencia y a niveles altos se roba, se tranza, no se cumplen con las normas, y no se va a poder cumplir mientras no seamos capaces como sociedad de respetar lo de abajo. No va a haber forma de que ocurra un respeto a las normas arriba si no empezamos abajo a respetar las normas. Ayer inauguraron el segundo piso de Puebla, ¿no? Vieron la transmisión, y se subió el presidente a una camioneta con el gobernador, con su gobernador, y venía el presidente transmitiendo en vivo sin cinturón de seguridad, ¿no? Él mismo grabándose, y estaba transmitiendo en vivo con el teléfono, manejando él sin cinturón de seguridad. Evidentemente el señor y muchos de los que lo acompañan, el propio gobernador, no está consciente del respeto a las reglas elementales. Si hubiera estado consciente, le hubiera dicho: oiga, presidente, no chingue, ponga su cinturón, ¿no? Aquí en Puebla respetamos la ley, si baje su teléfono porque no puede manejar y grabar al mismo tiempo. Pero muy barbero, sonriéndole a la cara del presidente, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema, que el Estado Mayor, la Policía Estatal, la Policía Municipal, todo el mundo riéndose que el presidente estaba grabando, manejando. ¿Por qué no ocurrió nada? No sé. Lo que hubiera estado genial es que un agente municipal o un agente estatal le pusiera su multa y se la diera en ese momento, ¿no? O que lo parara y le dijera: no puede usted inaugurar manejando con el teléfono, ¿no? Esto no ocurre en otros países, solamente ocurre en México, solamente ocurre en México en este siglo. Entonces, si el presidente no es capaz de respetar eso, pues lo otro de andar robando, pues es normal, ¿no? Todos los presidentes han robado, todos los gobernadores roban, y nos empezamos a habituar a un mundo de violaciones a las leyes
a esta normalidad muy mexicana. Es normal que el presidente robe, es normal que el gobernador robe, es normal que el presidente municipal robe. Y bueno, manejar sin cinturón, pues esas son cosas de niños, ¿no? Lo otro son cosas por las que nos debemos de preocupar. Y eso es a lo que me refiero y lo que busca el poder antigandalla. Empezar a tejer fino sobre legalidad y respeto mutuo abajo. Y si no logramos esto, no hay nada que hacer, ¿no? Yo ya fui gobernante, yo administré una delegación que es equivalente a un municipio, y me di cuenta que el cambio no se va a dar por la vía del gobierno, el cambio se va a dar por la vía de la sociedad, de esta sociedad que tiene que aprender a respetar normas y aprender a respetar a las personas, y a partir de ese respeto saldrán buenos gobernantes que respeten normas y respeten leyes y hagan respetar las normas y las leyes, y de ahí saldrá un buen presidente. Los presidentes no llegan de Marte, no vienen de otro planeta, de otro país, salen de la propia sociedad. Una sociedad corrupta, una sociedad, y por corrupta me refiero a una sociedad que no respeta las reglas del juego, porque no respetamos como sociedad las reglas del juego, somos una sociedad corrupta. De una sociedad corrupta separen los gobernadores corruptos, los alcaldes corruptos y los presidentes corruptos. Si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar a la sociedad. No va a ser de arriba para abajo, va a ser de abajo para arriba. Bien, pues de esto se trata el proyecto. Mañana vamos a estar en las calles enfrentando gandallas. Los que quieran sumarse, desde luego, están cordialmente invitados. Vamos a estar cargando cosas. Es además un buen gimnasio. El CrossFit, que no tienen que pagar. Aquí bajan ustedes de peso, aquí se ponen ponchados, ¿no? Y les vamos a enseñar pues, las técnicas de cómo cortar un tubo, las técnicas de cómo cortar una cadena, las técnicas de cómo cargar correctamente un bote de 50 kilos y lastimarse la espalda, cómo debe uno exigirle a la policía que haga su trabajo, qué le tiene que decir uno al gandalla sin agarrarse a golpes, cómo tiene que entregar uno las cosas que recoge la vía pública al ayuntamiento. Todo eso lo vamos a hacer mañana en un taller ya vivencial junto con en el campo. Es civismo aplicado. Vamos a ir a trabajar con la gente de Poder Antigandalla Puebla, que ya ha salido varias ocasiones a trabajar, y vamos a estar pues un grupo mucho más nutrido, con mucha más capacidad de acción, pues enfrentando a los gandallas. A los gandallas hay que enfrentarlos viéndolos a los ojos y con la ley en la mano, y así ir poco a poco aplacando uno por uno, y tenemos que ir conquistando calle por calle, colonia por colonia, ciudad por ciudad. Es una batalla que se tiene que dar en la calle contra los gandallas, y que ellos sepan, las personas gandallas, que no se pueden salir siempre con la suya, que hasta hoy siempre se han salido con la suya porque son gandallas, y el gandalla, además de ser un violador de la ley, es por lo general violento, es agresivo, y por eso se salen con la suya, porque la gente de paz muchas veces no quiere problemas, y entonces prefiere tolerar la corrupción de su vecino que enfrentarlo. Y de eso se trata la brigada, que no esté una persona sola, sino que en grupo podamos encarar a estos gandallas y con la ley en la mano aplacarlos, ¿no? Entonces mañana va a haber este taller vivencial, además de la charla de hoy en la noche. Entonces, pues por mi parte sería todo, y si quieren lo dejamos abierto ya a un intercambio de preguntas y respuestas. ¿Quieren dar algunas ideas? Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada, muy agradecido con la invitación que hizo Poder Antigandalla Puebla. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la primera transmisión que hizo Poder Antigandalla Puebla. Y me llamó muchísimo la atención, de hecho fue lo primero que hice al entrar a esta sala. El comentario que fue: ¿quién es el que periscopea? Y me dijeron que es aquí el compañero. Me llamó muchísimo la atención el conocimiento que se tiene sobre la norma jurídica casi exacta. Vi las transmisiones que hacía desde la cuenta oficial de Poder Antigandalla, y me llamó muchísimo eso la atención, porque a veces uno, siendo por ejemplo yo licenciado en Derecho, desconocemos
esa terminología jurídica que se tiene que aplicar para que podamos llevar a cabo esta ejecución de la ley de forma adecuada. A mí, de hecho, muchas de las cosas que me llamaban muchísimo la atención cuando empecé a ver las transmisiones que hacía Arne, era precisamente eso, que él, siendo avicultor, conocía la ley perfectamente y sabía cómo llevarla a cabo. Y yo creo que ese es el éxito prácticamente de todas las brigadas y cómo se ha ido difundiendo esto. Ya son muchísimos estados, en la Ciudad de México prácticamente ya están más de mitad de las delegaciones ya adaptadas a lo que es el poder antigandalla. Y pues prácticamente eso ha sido como que el punto principal muy importante. Y como lo comenta Arne, a veces la misma autoridad desconoce completamente las leyes. Me imagino que ustedes vieron en la transmisión de Periscope, cuando el poder antigandalla de Ciudad de México fuimos a la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad, que son los encargados de dar movilidad a la Ciudad de México. De hecho, lo comenta Arne perfectamente, y quitamos la famosa carpa que impedía o obstaculizaba el libre tránsito sobre Insurgentes y Álvaro Obregón, una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México. Entonces, era increíble cuando Arne le pregunta al funcionario público que sale de la Secretaría de Movilidad y le pregunta que si un ciudadano común y corriente puede solicitar un permiso para poner una carpa fuera de su domicilio o afuera de su local, es evidente que no se iba a otorgar ese permiso. Entonces, ¿por qué había esa incongruencia de la ley? ¿Por qué había esa incongruencia con los mismos funcionarios públicos que debieran de ser los que ponen el ejemplo a los ciudadanos? Son ellos mismos los que empiezan a incumplir la ley y los que empiezan a poner en jaque al sistema jurídico. Entonces, por eso es precisamente, y ahí es donde entro yo, porque pues dirán, ¿qué tiene que hacer un conductor de televisión en una brigada prácticamente ciudadana? Eso fue lo que me llamó la atención. Primeramente me sorprendió que hubiera, en el caso cuando era City Manager Arne, me sorprendió muchísimo que hubiera un político. Yo decía, no puede ser, cabrón, ¿cómo puede haber un político que esté ejerciendo la norma jurídica de forma correcta y sobre todo que sea incorruptible? Porque como él lo dice, todas las transmisiones fueron completamente en vivo, no había ediciones. De hecho, hay transmisiones épicas como la de Lor Me la Pelas, que prácticamente estamos viendo o viviendo en vivo esa experiencia. Entonces ahí es cuando decido unirme a esta experiencia, que en aquel tiempo se llamaba Experiencia Miguel Hidalgo, MH, y ahora Poder Antigandalla. Entonces, la prueba de que este movimiento es prácticamente ciudadano, es un movimiento que no tiene pues un pago, que realmente nosotros hacemos la cooperacha antes de iniciar cada brigada para lo que se requiera, para la herramienta, para la mudanza, para todo lo que llevamos a cabo para llevar a cabo estas brigadas. Pues entonces me di cuenta que realmente los ciudadanos organizados teníamos un poder muy grande y juntos éramos un tsunami completamente enorme y una fuerza tremenda contra el mal trabajo del gobierno. Que sobre todo eso, hay un mal trabajo dentro de todas las instituciones de gobierno, y hemos visto que una organización ciudadana es capaz de poder modificar eso. Yo, en mi experiencia, les puedo confirmar que Poder Antigandalla, de hecho ya estuvo colaborando también con nosotros Claudia Ramírez, la actriz, y bueno, somos personajes públicos que simplemente estamos dentro de este movimiento con la única finalidad de educar o llevar a cabo una organización perfecta entre ciudadanos para liberar las calles de estos gandallas que normalmente estamos completamente hartos de que se adueñen, de que se apropien y de que hagan cosas completamente ilegales. Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí en Puebla iniciamos porque, bueno, en mi caso particular soy fan de Arne, lo empecé a seguir. Yo estudié Derecho, todavía no me titulo porque debo una materia de inglés. Entonces, he aprendido más de Derecho con Arne que con todos los maestros que me tocaron, que no son del Ibero, son de la UDLA. Entonces, por Twitter, 9 personas de aquí Puebla, bueno, de Puebla, no nos conocíamos, hicimos un grupo en WhatsApp y nos aventamos así como el borras a las calles.
iba todo muy bien hasta que nos topamos con un empresario, Lord Solera. Se nos fue de las manos, estábamos muy nerviosos, sin experiencia, todos hablando a la vez, haciéndoles montón, y pues bueno, ya salió en un desmadre que no tenía que pasar, pero nos sirvió para dar la difusión y nos sirvió para que Arne se volteara a vernos y pues estuviera aquí, ¿no? Yo creo que fue gracias a Lord Solera, está aquí. Salud. Y pues es básicamente, yo creo que cualquiera puede unirse a nuestra brigada siempre y cuando no sea tan caliente, no quiera enfrentarse a golpes a un ciudadano, porque sí intimida y si llega, bueno, a mí me pasó que llega el momento en que te hartas, le quieres dar un chingadazo, pero pues te tienes que aguantar. No crean que yo soy muy correcto, yo sí soy un desmadre, o bueno, lo era, ya no, gracias a Arne. Y digo, yo voy a seguir haciendo faltas administrativas seguramente, y cuando me toque que me agarre la policía o a otro ciudadano, pues aceptarlas. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias por las ponencias, las vivencias y bueno, cómo se van integrando al Poder Antigandaya. Y yo creo que empezaremos a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Cómo quiere decir? ¿Micrófono? Se oye bien. Oh, perfecto. Yo quería decirle a usted, nombre. me llamo Guadalupe. Yo quería decirle que para mí el movimiento que usted empezó a hacer allá en la delegación Miguel Hidalgo, inclusive para mi familia, como que usted nos despertó la esperanza de que el ciudadano nos podemos organizar y empezar exactamente con las leyes más básicas de convivencia social. Cuando nos empezamos a dar cuenta que los problemas de México de corrupción nacen precisamente porque no nos respetamos como vecinos. Nos apropiamos de la banqueta y nos apropiamos de la vía pública. Tiramos la basura, hacemos ruido en las fiestas, nos vale madre que la gente sufra o no, y el mismo vecino efectúa lo mismo. Y luego la incapacidad enorme que tiene la policía, porque en lo cívico lo establecen nada más para alcohólicos, para estacionarlos. Aquí en Puebla tienen por costumbre detener al presunto infractor, llevarlo a sus oficinas, tomarles fotos, ahí hacen el dato y negocian con el alcohólico, con el que está orinando en la vía pública o con las parejas que tenían, pues a lo mejor no relaciones sexuales, pero estaban cachondos. Ahí dejan la lana. La cantidad de dinero que llega al ayuntamiento es mínima. Se lo digo por experiencia porque yo trabajé en el ayuntamiento. Entonces a mí me empezó a causar pues muchísima admiración lo que el ayuntamiento de Puebla, yo creo que es a nivel nacional, dejaron de hacer. Puebla está invadida como el Distrito Federal de las banquetas de ambulantes, de comercios establecidos que se apropian de la banqueta y una serie de problemáticas muy parecidas al Distrito Federal o a una delegación. La suma de todo su trabajo y de su esfuerzo y de lo que ha usted logrado que los jóvenes, porque realmente son los motores y los que están haciendo el cambio, es darnos esperanza. Si nosotros logramos como ciudadanos empezar a respetarnos, creemos que en un futuro, no inmediato, pero más cercano, los niños como esta niña generen los funcionarios públicos que nos merecemos. Y entonces quizá la corrupción baje, porque no sirve de nada gritarle a Peña Nieto que renuncie, o decirle al gobernador Rafael Moreno Valle que se largue, ya se va de todos modos. O que si Tony Gali, el que viene, que va a hacer en esta mini gobernatura de año 8 meses, pues ¿qué va a hacer? Pendejo, ¿no? Entonces, creo que también otra cosa que he visto en el Periscope y en lo que lo atacan a usted, es que quienes están muy preocupados son los políticos. Y le voy a decir por qué. Porque los políticos ya no hayan cómo decirles a sus partidarios, a los afiliados, que sus propuestas son mejores de las que usted ha establecido con una sociedad que le está mandando al carajo a los partidos, no a las instituciones. Usted está obligando a que las instituciones se fortalezcan. Y para terminar,
creo que usted está haciendo la revolución sin sangre que he leído algunas veces. Muchas gracias por esto. Hola, buenas noches. Yo soy de Poder Antigandaya Puebla y mi nombre es Rodrigo Mijangos. Me siento muy afortunado de formar parte del movimiento. La primera vez que nos juntamos salió a la luz que éramos unos porros acarreados del gobierno, y quise levantar la mano acá porque pues bueno, me gusta hacerles partícipes que aquí todos son bienvenidos, padres de familia, estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, que trabajan, que no trabajan. Todos estamos poniendo un granito de arena para cooperar a mejorar la ciudad. Y a mí me gustaría preguntarle a Arne, si tú crees que la manera de hacer las cosas como la estás haciendo, hay una diferencia a que si nosotros la hiciéramos de manera distinta conseguiríamos el mismo resultado. Nosotros estamos buscando de algún modo tratar de mejorar el modelo. Si es el modo en el que tú lo haces el que genera ese resultado positivo, o si podríamos llegar a hacerlo de diferente manera, se conseguiría el mismo resultado. Claro, Rodrigo. Mira, acuérdate que hay distintos estilos de liderazgo y eso depende de cada persona. Puede haber una persona que sea muy autoritario y funciona en algunos contextos y en algunos momentos, otras personas mucho más conciliadoras. Y cada quien tiene que ver la forma de cómo lograr el objetivo, ¿no? Al final de cuentas, eso se tiene que adaptar a la realidad. Incluso en la propia Ciudad de México hay colonias donde puedes llegar con mano muy firme, y otros lugares donde tienes que llegar mucho más conciliador. Pero ustedes lo tendrán que ir palpando. Eso es un asunto que tendrán que ir descubriendo. Y la idea de que vengan cuates de otros lugares es que justamente podamos compartir experiencias. Nosotros entender qué están haciendo acá y llevarnos las mejores prácticas a otros lugares, y ustedes también ver lo que hacemos allá, ¿no? Nos visitaron algunos en la Gustavo Madero, fuimos a la colonia Bondojito, hay una colonia pesada, y pues ahí pudieron ver. Entonces la idea es que estemos en comunicación, que estemos compartiendo transmisiones y que veamos las mejores formas. Yo creo que no está inventado el hilo negro, tendremos que ir poco a poco modificando cosas y bueno, adaptándolo, ¿no? Y lo que importa es que logremos el propósito, que es formar buenos ciudadanos y liberar el espacio público de obstáculos. Si logramos estos dos objetivos, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a encontrar las formas, ¿no? Y experimentemos. Hola Arne, buenas noches, mi nombre es Ricardo José. No tiene mucho que empecé a conocerte en esto de las redes sociales. Realmente el hecho de descubrir uno de tus videos y tu página oficial se volvió como adictivo, ¿no? Era de que uno y otro video y te pasabas 4 horas y todo así de no manches, ¿a qué hora se acaba esta lista, no? Realmente te genera o te despierta esta ilusión de cambiar a la sociedad, ¿no? Yo he visto todos tipos de, creo que me faltan, a lo mejor si hiciste uno hoy en la tarde, ese verlo, pero realmente me genera mucho la curiosidad, porque tú desafías directamente a los servidores públicos, no tienes distinción, no te da miedo meterte a lo mejor con, veía el de Lord Audi, el empresario del despacho de abogados, donde tenía afuera estacionados sus autos, y me generaba la preocupación de si tú has recibido alguna amenaza de muerte, algún tipo de respuesta negativa en la cual atente contra tu vida o contra tu equipo de trabajo, ¿no? Siento que el desafiar a personas de altos rangos, por ejemplo de servidores públicos, o en su caso exhibir a policías tan mal preparados que tenemos, ¿te ha generado algún tipo de amenaza de muerte o algún tipo de agresión? Mira, los seres humanos reaccionamos de distinta forma. Digamos, lo que te puede producir el deseo de matar a alguien muchas veces es pues una agresión, pero también un sentido de injusticia. Por ejemplo, si tú como gobierno, me lo decía también cuando era gobernante, ¿no?
Si tú movías ambulantes para agandallarte tú el espacio, sí te da ganas de matar al gobernante, ¿no? Pero si tú mueves los ambulantes porque lo marca así la ley, te va a enojar un ratito, pero luego vas a pensar. Y cuando te fríe la cabeza vas a tener un momento de reflexión. Y al final de cuentas, como estamos actuando conforme a la ley, pues el gandalla, al final de cuentas, una vez aplacado y que paga su multa, pues llega a su casa y ya el video está en el aire, le empieza a hablar el sobrino, y le dice, oye, no manches, tío, te pasaste, ¿no? Qué bueno que te pusieron la multa. Y empieza a recibir comentarios de gente cercana, y él mismo tiene su papel donde dice multa por obstaculizar la vía pública. En algún momento se te enfría la cabeza y pasas a otro estado de ánimo que ya no te da ganas de matar a alguien, que quizá estás ofendido por la exhibición o por otra razón, pero ya no existe esta ira incontenible, ¿no? La ley de basura, por ejemplo, de Sotel, ¿no? Lo que pasó después con la señora es que se puso al corriente en el pago de sus cuotas condominales. Tenía deudos de 2 años, se puso al corriente, ya no sale despintada a los espacios públicos, siempre sale arreglada, ¿no? Y es la que mejor cumple las normas, ¿no? Entonces quizá ella en algún momento sí le dio ganas de asesinarme, pero después pues se volvió buena ciudadana, ¿no? Y yo creo que hasta ella agradece el giro en la vida, porque le va a dar mejor oportunidad a su chamaco, que lo andaba enseñando a tirar basura y a faltarle el respeto a la autoridad, ¿no? Y yo creo que va a cambiar. Entonces, pues de repente salen cosas en Twitter así de gallitos que, ¿no? Que ven a mi colonia y te voy a partir el hocico y cosas así. Pero la verdad es que la calle es todo lo contrario. Cuando voy al cine con la familia o cuando estoy en la calle, no recibo esas agresiones que a veces aparecen en el anonimato de las redes, y es todo lo contrario. Es gente que agradece que se esté formando este movimiento, y al revés. Y de parte de los funcionarios gandallas, pues también es una exhibidota, ¿no? Y yo me doy el lujo de hacerlo porque sé que tengo la ley de mi lado. Para poderlo hacer aquí es importante, tiene que conocer la ley. Eso es muy importante. Decía bien Cristian, ¿no? El de la CEMOVI, ¿no? Pues el gandalla de la CEMOVI, además de apropiarse del espacio público para poner su vestíbulo en la calle, todavía me acusó de robo en el Ministerio Público, el idiota, ¿no? Imagínense un secretario de movilidad acusándome de robo de la carpa. Evidentemente no me da miedo esa denuncia, en lo absoluto, ¿no? Porque una denuncia de robo prospera si hay intención de hacerse del bien, que no hay intención porque hay una boleta de entrega a la delegación, y con eso se desarticula cualquier posibilidad de un proceso penal por robo, ¿no? Pero tú tienes que saberlo para poder retar a este cuate, que es el que realmente gobierna la ciudad, es el más poderoso en la ciudad, es el que está atrás de Mancera. Entonces se siente poderosísimo, y fue un golpe derechito al hombre fuerte de la ciudad. Y la respuesta fue contundente: te voy a denunciar por robo, ¿no? Y a mí no me da miedo, porque yo sé que tengo la razón legal. No me da miedo, y que me lleve al Ministerio Público y yo voy a comparecer. No va a pasar absolutamente nada. Entonces el chiste aquí es que no te dejes intimidar, que enfrentes a los grandes con la ley en la mano, y siempre con la ley en la mano vas a calmar las aguas después y vas a estar tú a salvo, ¿no? Yo tengo abiertos 30 procesos en derechos humanos como funcionario y como 50 denuncias de todo, de lesiones, de robo, de violación, de todos los tipos penales. Ya estoy en la lista. No va a pasar nada porque todo ha sido conforme a derecho, ¿no? Entonces ese es el consejo, ¿no? Hagan las cosas conforme a la ley, conozcan bien las normas antes de salir y enfrentar, y poco a poco vayan escalando el nivel de las aventuras que hagan, ¿eh? Vamos a regresar por el Solera. Esta parte de la pues haga preguntas acá también. Sí, claro, para que haya más. Para que después se lo pasamos. Bueno, Arne, pues mucho gusto. Soy un fanático tuyo. Me llamaste mucho la atención por tener unos, cuando te enfrentas a los federales, los bajas de la banqueta y este güey, ¿quién es, no? O sea, para enfrentarte con él, que te intimida con el arma, ¿qué onda? Empecé a seguirte, chido por tu trabajo, la neta. Empezó a sorprender, no sabía que eras delegado de la Miguel Hidalgo, City Manager, y pues me llamaste mucho la atención y empiezas a concientizarte, desde un Lord Palo, desde un Melapelas, desde el más chingón,
Y cuando empiezas a pegar los stickers, cuando lo empiezas a quitar, empiezas a reflexionar, ¿no? El comentario que siempre dice, yo fui gandalla y subí mi carro, pues ahora lo quito y ahí lo estoy pensando, ¿no? Que debo cumplir, no debo tirar basura, no debo obstaculizar la vía pública. La verdad, tu trabajo es muy padre. He visto, te denunciaron ahí por un celular que te robaron, o sea, para mí en lo particular se ve que eres chavo que tiene lana, porque pues no vas a robarle un celular de ahí un Tamagotchi, ¿verdad? Y te denunció, ese cabrón te señaló y callado y te enfrentaste. Lo que te admiro de ti, que la ley la tienes aquí en la mano. Lo acabas de decir, los ojos firmes con ellos, la ley, y se la van a pelar, así de fácil. Felicidades, la verdad. Te han balconeado muchos, ahí me he chutado varios en México, en la Ciudad de México hay muchos reporteros donde te tiran tiro duro y sabroso y a la cabeza, pero se la persinan, Felicidades por tu trabajo, la neta, chido. Y ojalá, gente, yo tengo 46 años, yo soy un año más que tú, tienes 5 hijos, me sorprende que no hables por teléfono, eso me llamó la atención, dije, ¿cómo? ¿Las chicas qué onda? me sorprende mucho de tus cualidades, que eres un campesino. A alguien le dijiste, me vivo de los huevos, porque no sabía por qué, no haber sentido ofendido. Pero la verdad, chido por ti, mi familia, mis hijas, cuando ven un obstáculo dicen, hay que llamar arte. Lo primero que dicen eso. Felicidades y más que nada, bienvenidos aquí a Puebla. Creo que ahí tus colaboradores fueron echarse unas semitas, ¿no? Chido por ti, pues, ¿qué más? Felicidades. Los hijos no se hacen con el teléfono, Cuando nació, ¿cómo le decía? Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Narváez, estudiante de acá de la universidad, y me parece muy interesante lo que planteas precisamente desde esta perspectiva de hacer política desde lo ciudadano. Me parece que es un enfoque que llama a ser ciudadanía, más que ser un simple ciudadano, sino enfocarnos en que el poder está en nosotros, o sea, nosotros somos quienes conferimos ese poder, y creo que eso habla de esa forma diferente de concebir la política, y creo que es necesario retomar eso. Me llama mucho la atención lo que dices, pero creo que es importante hacer una reflexión acerca de la forma de cómo concebir la pobreza. No considero que sea una situación que mucha gente desee, sino que es una situación que te pone en vulnerabilidad y que tiene una gama muy amplia. La pobreza es una forma, hay una discusión muy grande en cómo concebirla. Entonces yo creo que es una reflexión muy profunda y que se relaciona obviamente, porque hay cierta relación en todo lo que pasa en este tiempo, precisamente lo que alimenta la corrupción, y también tiene que ver con la pobreza al fin y al cabo. Pero sí creo que hay más formas de concebir a la pobreza, y no que un pobre quiera ser pobre porque el gobierno así es, que lo ha utilizado. Eso no significa que el gobierno sea santo de devoción, que no utilice la pobreza, no, pero considero que hay otras formas de conceptualizarle un poco más profundas. Pero felicidades por la forma de hacer ciudadanía. Gracias. Mire, yo me fui a trabajar con una mujer que se llama Xochitl Gálvez, que ella sí puede hablar de pobreza. Es una mujer que nació en un pueblo donde no hay todavía autoridades, no hay pavimento, no hay servicios, no hay nada, ¿no? Ella tenía que ir por el agua 2 horas, tenía que levantarse a las 4 de la mañana para poder ir a la escuela, y algún momento compartí con ella esta visión de la pobreza, y coincidimos, y me da mucho gusto haber validado eso con ella, ¿no? Mira, al final de cuentas hay mucha gente que nace en unas condiciones totalmente desventajosas, pero la pregunta aquí es por qué algunos salen adelante y otros no salen adelante, si tienen el mismo entorno, el mismo clima, la misma escuela, la misma educación, las mismas autoridades, todo lo mismo. ¿Por qué uno sí puede salir adelante y otro no puede salir adelante? ¿Por qué uno sí y otro no? No es un asunto de destino fatal, es un asunto que fundamentalmente se supera con voluntad. Hay mucha gente que nace en unas condiciones donde no puede vivir, en lugares donde no hay economía, no hay forma de hacer, ¿y qué hace? Toma la decisión de salir y emigra. En el caso de Xochitl, se vino a la Ciudad de México y terminó estudiando
una maestría de edificios inteligentes en Japón, y es una mujer de origen indígena que se dedica profesionalmente a diseñar edificios inteligentes. ¿Y por qué su hermana está en la cárcel acusada de secuestro? ¿Y por qué ella es una de las ingenieras mejor preparadas de México? ¿Cómo puedes encontrar hasta en un mismo nicho familiar dos realidades que se fueron por caminos totalmente opuestos? Y la respuesta está en la voluntad de lo que uno elige o decide hacer. Por eso te digo que el paternalismo ahoga la voluntad. El paternalismo es un pan que te meten en la boca con migajón y ya no te dejan hablar. Ya te vuelves prisionero de la limosna, te vuelves dependiente de la dádiva, y eso te mata la voluntad. Y la pobreza es justamente la ausencia de voluntad por sobre todas las cosas. Desde luego que hay gente que la tiene mucho más fácil y gente que la tiene más difícil, pero lo único que te va a sacar adelante es esta voluntad de salir adelante, de prepararte, de estudiar, de conseguir mejores oportunidades. Y el momento que te extinguen esa chispa que detona al ser humano, que se llama voluntad, en ese momento estás condenado a ser pobre toda tu vida. Eso me refiero con el tema de la pobreza, y créeme que la tengo cerca. Yo trabajo en el campo, yo me dedico soy avicultor y estoy muy vinculado a los temas de campo, y es una tristeza ver cómo se ha extinguido el campo mexicano. La gente ya no trabaja sus tierras, ya incluso entre generaciones se les olvidó cómo se siembra. A mí me toca llegar a platicar con la gente del campo y explicarles cómo tenemos que sembrar a campesinos o hijos de los que fueron nietos de campesinos, porque una generación vivieron de las dádivas de los programas sociales de campo y ya no sembraban las tierras. Por donde yo estoy, te rentan una parcela de 1 hectárea en 800 pesos al año. ¿Cómo puedes pensar que te la rentan 800 pesos para sembrar al año? Porque la condición para que les den los 10,000 pesos de la dádiva es que esté sembrada. Entonces te la regalan para que tú la siembres y ellos cobren la dádiva. Sí, son visiones de ciudad. Hay ciudades que se construyen para las personas y ciudades que se construyen para los coches. Y todas las ciudades mexicanas están construidas para los coches. Esa es como la aspiración gringa. Ese es el modelo gringo. Aspiramos a ser como California, con segundos pisos, con 8 vueltas, y eso es a lo que anhelamos, y eso lo entendemos como modernidad. Y no hay cosa más estúpida en términos urbanos que construir ciudades para los coches, porque las propias autopistas americanas, californianas de 25 pisos se colapsan en hora pico. Y yo tristemente estoy viendo muchísima urbanización en Puebla. Yo venía mucho a Puebla y a todas las ciudades porque trabajaba en la farmacéutica, y se ve un avance muy grande en términos de infraestructura, pero pura infraestructura para el coche. Aquí en la propia avenida están los puentes peatonales. Cuando es un puente peatonal en donde el peatón tiene que hacer el esfuerzo y no el coche, es una visión totalmente equivocada. Y aquí en Puebla están en el camino incorrecto. Los segundos pisos, los puentes peatonales, todo eso es algo que va por el camino indebido. Las ciudades se tienen que construir para los peatones, para el transporte público y no para el automóvil. Los automóviles, a final de cuentas, terminan colapsando las ciudades. Y son dos modelos que se confrontan: el modelo de ciudad europea, de una urbanización para las personas, y el modelo americano, el modelo para los automóviles. Durante mucho tiempo, y eran modelos planeados, porque hay planeación. Y ya quedó demostrado que el modelo americano está colapsado. Los propios americanos están reconvirtiendo sus ciudades hacia ciudades más humanas y más peatonales, y empezar a dejar ya el automóvil. Está costando un trabajo tremendo porque la cultura del uso del auto está muy arraigada, y son ciudades que, como se planearon bien para el auto, se expandieron en extensiones inmensas. Entonces va a ser muy complicado transformarlas, pero van hacia ese camino. Y las ciudades mexicanas deberíamos de pensarlas para las personas, y ojalá también hubiera un movimiento, así como hay un movimiento antigandaya, y seguramente en Puebla hay algunos movimientos en defensa de los derechos de los peatones. Incluso hasta los automovilistas en algún tramo tienen que caminar cuando se bajan del coche. Todos somos peatones. Entonces tenemos que empezar, como dijimos, de las reglas elementales. Tenemos que construir ciudades donde primero se pueda caminar, después se pueda uno transportar en transporte digno, suficiente, rápido, y después pensar en ciudades para coches. Y ahí es donde tendría que estar la prioridad de la inversión de los recursos públicos. En las ciudades, por lo general, solamente el 20% de las personas tienen coche, y se destina casi el 80% del gasto del dinero público al coche. Es decir,
el dinero de los ayuntamientos en México se destina a los más ricos, no a los más necesitados. Y tenemos que revertir eso, tenemos que hacer que las ciudades sean caminables. Cuando alguien viaja al extranjero, se toma selfies en el metro, en el transporte público, ¿no? Estoy aquí, y andan ahí presumiendo que subieron al metro de París y subieron al metro de no sé dónde, ¿no? Y aquí les da pena, ¿no? El transporte público es gancho y allá es moda, ¿no? Bueno, tenemos que hacer eso, que andar en bicicleta sea moda, que usar el transporte público sea moda, y tenemos que volver que el ser consciente con la movilidad peatonal y la movilidad eficiente sea moda, ¿no? Y no solamente por el tema de la movilidad, también hay un tema ambiental, ¿no? Tenemos que procurar formas de movernos mucho más eficientes. Cuando le contemos a nuestros nietos que nos movíamos en coche, les da risa. Y van a ver por qué les da risa. ¿Quién es aquí de ingeniería? ¿Alguien de ingeniería? ¿No? Bueno, ¿cuánto pesa un coche? ¿Un coche saben cuánto pesa? Tonelada y media, más o menos. Un coche pesa como 1,5 toneladas. ¿Y cuánto pesa una persona? 80 kilos. 50, 80, ¿no? Entonces, fíjense, más o menos utilizamos un motor de combustión para mover 1,6 toneladas. ¿Sale? Está diseñado el motor para mover 1,6 toneladas, 80 kilos nuestros y 1,500 kilos del automóvil. Es un sinsentido energético, es una estupidez humana en términos de lo que se gasta de energía para mover a una persona. Es un motor que puede mover a 15 personas. Eso es lo que pesa el coche. Entonces es un sinsentido ambiental. Esto cuando lo estemos platicando más adelante a los nietos les va a dar risa, decir, híjole, los abuelos se movían en coche, estos babosos, ¿no? Va a ser de risa, acuérdate de mí. Hola Arne, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Mejía. Bueno, nosotros creamos una página también que se llama Eduvial Puebla. La creamos inspirados en ti también. Y nos parece, vaya, magnífico lo que estás haciendo. De hecho, hemos estado recogiendo lo que son bien los mostrencos. El día de ayer estuvimos, toda la semana hemos estado dándole. Pero hay algo que a mí me está haciendo mucho ruido, que al momento de ir a lo que es la, vaya, donde se traen los bienes mostrencos, que es al lado de bomberos acá en Puebla, hay algo que nos han dicho, vaya, incluso ayer nos lo dijeron, no les vamos a recibir lo que son los bienes mostrencos. Y nos comentaron algo en particular. Mañana viene Poder Antigandaya, ya lo sabemos, así me dijo el jefe. Entonces ni piensen que les vamos a recibir bienes mostrencos. Entonces es su obligación recibirlos, obviamente, pero lo que me hace mucho ruido es cómo vas a enfrentar o cómo vamos a enfrentar esa parte de que los mismos jefes digan no vamos a apoyar Poder Antigandaya el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo lo piensas enfrentar esa parte? ¿O qué va a hacer con los bienes mostrencos, no? El alcalde se llama Blanco Bank. Ahí están en vivo, ¿no? Alcalde Bank, mañana le vamos a echar los bienes mostrencos enfrente de su oficina. Así de sencillo, ¿eh? El Código Civil dice que tienen que entregar la autoridad municipal. Se los vamos a dejar ahí enfrente, los quiera recibir o no los quiera recibir. ¿Qué te ha pasado en el DF? Así los pueden dejar, ¿eh? Se los dejan enfrente de su oficina, ¿sale? Si no los quiere recibir, y vas a ver cómo el alcalde, después de ver el desmadre afuera de su oficina, le va a decir al que te dijo, se lo recibes. Sí, pasó en Guadalajara no los quería recibir, los dejamos enfrente del ayuntamiento, nos dijeron que se veía espantoso, y le dijimos, pues no fue elección nuestra, fue de ustedes, no los quisieron recibir, ahí están. Y al día siguiente, las puertas estaban abiertas para entregarlos donde se tienen que entregar, ¿no? Bueno, yo me llamo Ricardo, y bueno, antes de hacer mi pregunta, pues quiero hacer como un preámbulo, ¿no? A mí me llama mucho la atención tu caso porque, bueno, de entrada yo estoy en la política partidista, y a todos van a decir, wow. Y la verdad es muy difícil que los jóvenes se interesen en la política partidista como tal. A mí me llamó mucho la atención que amigos que yo he estado invitando a que participen siempre me decían, no, ¿para qué es pelearte? No ganas nada, son puras grillas. Y desde que empezaste a sacar videos, hubo sobre todo un amigo que todo el tiempo ya tiene activadas tus alertas en Periscope, y es como de, mira, Arne ya se está peleando, Arne ya está haciendo esto, ya está haciendo aquello. Y bueno, aquí sobre todo, una vez tuve como una plática con él y me decía, es que los partidos no sirven de nada, y nosotros como ciudadanos tenemos el poder. Yo difiero mucho de ese punto de vista, y creo que sí está muy bien lo que estás haciendo, y sobre todo porque a nosotros dentro de los partidos políticos nos haces ver pues cómo es tal cual la realidad, y que hay muchos jóvenes que entran nada más
por querer ser esos prepotentes que creen tenerlo todo, que creen poder hacerlo todo, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Y digo, a mí a veces me llegan a tachar de lo que dicen, es que tú nunca vas a cambiar eso, pero yo creo que sí se puede. Ahora, mi pregunta va en este sentido. ¿Tú qué opinas sobre la participación de los jóvenes en los partidos políticos y qué recomendaciones nos harían para que, pues, tanto ciudadanía, así, bueno, asociaciones civiles y demás, trabajen en conjunto con partidos políticos y que no nos estemos destrozando unos con otros, ¿no? Porque yo creo que el sistema de partidos, pues, ahorita de momento no va a cambiar. Yo creo que sí va a cambiar en un futuro, pero en mucho, mucho tiempo. Pero sí se necesita reoxigenar muchísimo lo que vivimos en esa dinámica. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, la política, muchas personas entienden la política como el hecho de ir por un partido y ocupar un cargo público, y eso entienden como política. La política no es eso, la política es preocuparte por los demás. Nosotros estamos haciendo política en Poder Antigandaya y ustedes están haciendo política al venir a esta plática. Eso es política, ocuparnos de los asuntos públicos. Una parte de la política es justamente ocupar un cargo en el servicio público, el poder hacer más desde el gobierno, porque el gobierno es un agente multiplicador. Lo que uno puede hacer con sus recursos personales y con buena voluntad es poco comparado con lo que podría hacer uno desde el gobierno con esa buena voluntad, pero con todos los recursos públicos. Entonces el gobierno es, si se usa bien, un agente multiplicador de cosas buenas, ¿no? Entonces desde luego que los partidos son la vía para acceder a los cargos públicos. También ya hay candidatos independientes y son necesarios. El problema de los partidos políticos es que hoy, más que dedicarse a servir a los demás, se dedican a solaparse entre los que militan en un partido político. A todos los gobernadores corruptos los expulsan ya que no les queda de otra, ¿no? El PAN a Paredes de Sonora y el PRI a Duarte de acá. Pero hay una cantidad de corruptos alcaldes, gobernadores, diputados. ¿Por qué no los expulsan antes de que se descubran las trácalas, no? Al contrario, los meten en la cajuela para que agarren fuero, los solapan. Y eso es lo que ha ocurrido con los partidos políticos. Los partidos políticos se han vuelto agencias de colocación de corruptos. Y el problema es que las reglas adentro de los partidos políticos no las respetan los propios partidos políticos. Entonces, la forma de acceder a una candidatura interna es gastando dinero al por mayor para que estés arriba en las encuestas. Y nadie pregunta, oye, ¿de dónde sacó tanto dinero este cuate? Ahorita que venía me llamó la atención en toda la salida de México, en el oriente, en Chalco, un cuate Cepeda del PRD con 50 espectaculares que cuestan 20,000 pesos cada uno al mes, ¿no? Entonces, ¿de dónde carajo saca un diputado 1,000,000 de pesos para pagar los espectaculares? Y nadie lo cuestiona. Al revés, dicen, hoy Cepeda está bien posicionado en las encuestas, vamos a empujarlo para gobernador, ¿no? Es un activo del partido porque está bien posicionado en la sociedad, pero nadie adentro del partido cuestionó de dónde sacó el dinero para pagar esa cuenta. Y eso es lo que está pasando con los partidos, que no respetan sus propias reglas del juego. Entre ustedes se hacen trampa dentro de los partidos, no respetan las asambleas democráticas, no respetan las reglas de gasto de campañas, no respetan las reglas cuando se van a campañas constitucionales. Está prohibido colgar propaganda en la calle y cuelgan propaganda en la calle. Está prohibido hacer campaña anticipada y ves al gobernador Moreno Valle en la revista Líderes diciendo, sale otro presidenciable, y va a decir, no es publicidad, es una entrevista. Ay, sí, ¿no? y todos se hacen locos, ¿no? Empezando por los de su partido, ¿no? Y ese es el problema, que todos hacen lo mismo, unos con más descaro, otros con más pudor, pero de alguna u otra forma todos reproducen los mismos vicios de la política de partido. Yo por eso, yo milité en un partido político, y por eso me salí del partido político, porque no hay forma de cambiar a mi tío decía, si tienes un guacal con manzanas sanas y hay una podrida, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que las sanas van a convertir a la podrida en sana o que la podrida va a propagar el mal? Y la verdad es que no hay forma de que cambien los partidos. Se tienen que colapsar, se tienen que derrumbar y volver a refundarse. Yo sí creo en la política partidista, pero si respetan las reglas del juego. Y volvemos a lo que platicamos en el origen. Si la sociedad no respeta las reglas del juego, los partidos se van a nutrir de una sociedad que no respeta las reglas del juego y va a llevar al poder a puro corrupto que no respeta reglas del juego. Entonces tenemos que cambiar la sociedad para que entonces
se nutra esos partidos políticos de ciudadanos honorables y entonces los partidos postulen candidatos honorables. Pero va de sociedad a partidos y a gobernantes, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Michel Esteves. Mi comentario y la pregunta va con respecto a lo que tú mencionabas hace un momento de los derechos humanos. Creo que lo que tú estás haciendo es un despertar, no quitarnos la venda de los ojos a todos los ciudadanos, que al final de cuentas siempre decíamos y veíamos que estaba mal, pero no hacía nada, ¿no? Y creo que en este, como bien mencionas, empoderamiento ciudadano y esta conciencia, hemos venido despertando, ¿no? Y creo que ha sido un gran despertar porque no solamente es en la Ciudad de México, ¿no? Ya se vio en Guadalajara, en Monterrey, ahorita en Puebla, y creo que también ya está en Querétaro, no sé en dónde. Pero bueno, esa parte de tu trabajo, que quitamos la venda de los ojos, es muy importante porque a partir de eso ya podemos ver la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Nuestra conciencia, tanto social, digamos, o personal, en la sociedad, y nuestro papel ya crece y ya mejora. Pero ¿qué opinas con respecto a los derechos humanos que todos, al menos aquí, vemos que en ningún momento has faltado, ni has dicho, ni has, creo que, violado la ley en el aspecto de los derechos humanos? Pero ¿qué ha pasado cuando llega la institución y sí te dicen, te mandan recomendaciones porque lo que dices y lo que haces está mal? Lo digo porque al menos cuando yo lo vi, lo leí, me dio coraje, ¿no? Porque al final de cuentas es un... ¿Cómo puedo decirle que lo vea con mis ojos, ¿no? ¿Cómo decirle que el delincuente, cuando decide delinquir y privar de la vida a una persona, al menos creo que pierde ese chance, ¿no? De que sea tratado como tal, o que tenga esa misma igualdad, ¿no? Tendría que cambiar, pero al menos en esta parte del movimiento Gandaya, que es apartar y hacer mío la vía pública y lo que yo quiero, y llega a Recursos Humanos y te dice, Derechos Humanos, y te dice, no, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. ¿Qué hacer para que permear a las personas y quitarnos más rápido, y en las instituciones, como es una muy importante, Derechos Humanos, esa venda de los ojos de la que te hablo? Bueno, debo aclarar que no hay ninguna recomendación hacia mi persona en derechos humanos, ni una. El asunto fue que, bueno, para empezar, quien recibe recomendaciones de derechos humanos son solamente los gobernantes, ojo, a mí no me podría como ciudadano emitir una recomendación de derechos humanos, solamente hacen recomendaciones a los gobernantes. Y como gobernante, lo que empezó a pasar en la Ciudad de México es que la Comisión de Derechos Humanos tienen consejeros o gente que participa en la comisión, y casi todos ellos eran perredistas. Entonces a mí me ven como una amenaza electoral, no les importa lo que estoy haciendo. Entonces trataron de torpedearme partidistamente desde la Comisión de Derechos Humanos. Pero al final de cuentas, todos los informes que me pidió la comisión por supuestas violaciones, lo respondí en tiempo y forma, y la comisión no pudo emitir una sola recomendación en contra de lo que estábamos haciendo, porque todo se apegaba a derecho. El problema fue que la comisión empezó a litigar en medios y empezó a pelearse en medios conmigo, cosa que es increíble, porque si están en curso las investigaciones, no pueden ellos salir a buscar pleito mediático y empezar a emitir boletines, y fue lo que ocurrió. Y era un vínculo directo de ciertos personajes de la política de izquierda de la Ciudad de México, con mucha influencia en la Comisión de Derechos Humanos, que empezaron a obligar a la comisionada y a la gente de derechos humanos a salir a atacar, ¿no? Igual pasó con la COPRED, que era la que previene la discriminación, y con el InfoDF, que estábamos violando datos personales. Esas tres instancias me las echaron a andar y se la pellizcaron las tres, No hubo ningún tipo de sanción, recomendación, absolutamente nada, porque todo se hizo conforme a la ley. Para que se puedan respetar los derechos humanos, tiene que haber Estado de Derecho. Tontos los de derechos humanos que boicotean un movimiento que pretende hacer valer el Estado de Derecho, porque justamente la tierra fértil para las violaciones de los derechos humanos, los abusos de la policía, las tranzas de gobierno, es justamente la ausencia de lo que estamos platicando hoy. Habiendo ciudadanos conscientes, funcionarios que conozcan las reglas del juego, policías que actúen conforme a la ley, eso es lo que va a provocar que se respeten los derechos humanos en este país. Y de veras es tonto que
pretenden torpedear este esfuerzo, ¿no? Perdón que me brinque. ¿Qué es ser City Manager? ¿Dónde se te ocurrió esa idea o a dónde lo copiaste? ¿Y cómo fue el acercamiento con Xochitl? No sé si tú ya te sentías perdido en tu candidatura y de repente Xochitl, sabes que pues vente para acá, eres buen elemento. Esas tres preguntas. Bueno, el City Manager es una figura que existe en muchos países hace más de 100 años, ¿no? Me parece que 115 años, el más antiguo. ¿Qué pasa? Las ciudades o la política o el servicio público, vamos a ver del servicio público. El servicio público tiene una parte que es artística, el arte del servicio público y la ciencia del servicio público. El arte del servicio público es todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Por ejemplo, si tú vas a construir o abrir una calle y tienes que negociar, más que un asunto de ciencia, que eso pues es la topografía, por dónde va a pasar la calle, cómo se construye, la técnica de cómo hacer la calle, hay una parte que tiene que ver con negociación y persuasión. Entonces hay una parte que los que se dedican al servicio público tienen que tener habilidades persuasivas, de comunicación, de relaciones, que es mucho más humano y más artístico. Y por el otro lado hay otra parte del servicio público que es totalmente científico, que tiene que ver con topografías, con asuntos eléctricos, hidráulicos, cosas administrativas, manejar el dinero, saber de finanzas públicas, saber de recursos humanos, que no tiene que ver con lo otro. Entonces estas personas se dieron cuenta que administrar una ciudad había que tener esas dos habilidades, una artística y una científica. Y por lo general las personas que son muy empáticos y que son dichacheros y persuasivos y convincentes y que arrancan sonrisas y convencen, esos por lo general se dedican a las ventas y a la grilla, ¿no? Y por el otro lado, los que son ordenados, pues les cuesta mucho trabajo empatizar. Un contador, pues hay bien pocos contadores simpáticos, ¿no? Hay bien pocos ingenieros técnicos simpáticos. Entonces se dieron cuenta que era bien complicado encontrar en una sola persona las dos habilidades, que fueran artistas y científicos. Y dijeron, no nos compliquemos, vamos a dividir la tarea de gobernar una ciudad en dos. El alcalde lleva la relación con la prensa, la relación con los vecinos, la relación con los alcaldes contiguos, la relación con el gobernador, con el Congreso, con el Cabildo, toda la parte artística, y el City Manager lleva la parte de la ciencia, ¿sale? Ahí es donde nace la figura del City Manager. Y en México, ¿qué ocurre? Que tenemos la figura de gobierno en nuestros alcaldes concentrada en las dos cosas. Entonces tenemos, bueno, nunca ganan los técnicos, porque pierden las elecciones. Siempre gana el mentiroso y el dicharachero, y el nerd pues pierde las elecciones por antipático, ¿no? Entonces no llegan estos técnicos al gobierno, y por eso tenemos el desastre de ciudades que tenemos, porque llegan los grillos a tomar decisiones técnicas, ¿no? ¿Cuándo se tiene que poner concreto hidráulico en una calle y cuándo se tiene que poner concreto asfáltico en una calle? Por ejemplo, cuando están pavimentando tu calle, ¿cuándo es momento de pavimentar tu calle y cuándo es momento de echarle un riego de impregnación a tu calle? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque no somos técnicos. ¿Cuándo es momento de pavimentar una calle? La gente va a decir cuando tiene baches, ¿no? O cuando ya está muy arrugadona. No, ese no es el momento de pavimentar una calle, porque lo que va a pasar es que la van a pavimentar y como abajo la tubería está vieja, mañana la van a tener que abrir para reparar las fugas de la tubería vieja. Entonces una calle se pavimenta cuando se cambian los servicios que están abajo, después se vuelve a pavimentar, ¿sale? Eso nadie lo sabe, solamente un City Manager, ¿no? Entonces en mi campaña yo me postulé como independiente y competí contra Xochitl. En los debates, Xochitl, a pesar de ser ingeniera, no tenía conocimientos técnicos de ciudad. No tenía conocimientos técnicos, entendió todo a la primera, pero no sabía. Entonces en los debates le llamaba mucho la atención que yo me dedicaba a evidenciar la carencia de conocimientos técnicos de administrar una ciudad, del PRD, del PRI, del PAN, de ella misma. Ella decía cosas que rápido la ponía en evidencia en los debates y le daba mucha risa, porque sabía que era muy mal hablada, decía, me chingaste, ¿no? Y lo decía en vivo. La verdad no sabía, y ahorita me vengo dando cuenta que no se pavimenta la calle así. Entonces, cada vez que acababa el debate me decía, vente mi City Manager, hermano, vas a perder, ¿no? Vente mi City Manager.
Y me decía, le decía yo al revés, no, vete tú de mi alcaldesa, ¿no? Yo voy a estar. Y mi campaña fue: contrata un city manager, no un grillo. Evidentemente, la propuesta de meter orden, la propuesta de hacer las cosas dolorosas y necesarias, pues no es sexy en una campaña, ¿no? Es como el noviazgo o el matrimonio. Cuando te casas no le dices a la con la que te vas a casar que roncas, que la suegra es una pesadilla. Eso después lo tiene que descubrir, ¿no? No se trata de decir mentiras, sino de no decir toda la verdad en las campañas. Y eso es lo malo, que en México o eliges un city manager o eliges un alcalde. Y debería de haber las dos figuras. La persona que gana la elección popular, pero el alcalde no debería de tener mano en las cosas técnicas. Los alcaldes en Estados Unidos no deciden sobre quién es el director de obras, no deciden sobre quién es el de servicios urbanos, no deciden sobre quién es el jefe de la policía. Eso lo decía el city manager. El alcalde nada más sonríe y corta listones. Le quitas todo ese poder. De hecho, yo le dije a Xochitl Gálvez, le digo, órale, me voy city manager, pero la de veras, no de figura decorativa. Si tú decides ponerme city manager, yo voy a controlar al 90% del personal de la delegación y tú nada más al 10%. Yo voy a controlar el 95% del presupuesto y tú nada más el 5%. Eso es city manager. Me dice, sí, ya entendí la campaña, de eso se trata. Y ahí fue donde yo empecé a admirarla mucho, porque una mujer que no tiene miedo, una mujer que tiene la seguridad de poder contratar a alguien que quizás sepa más que ella y no tener miedo, eso habla muy bien de ella. Eso habla de que es una gran líder. Y soltó todo, me dijo, órale, pon tú el director de obras, el de servicios urbanos, a toda la gente que te toca poner, la nombras tú me vas a responder, ¿no? Y desde luego que se tuvo que pelear con su partido, que eso fue además la valentía de mandar a la fregada a su partido y decirle, esto es un asunto técnico donde los grillos no tienen que opinar. No tienen por qué los panistas opinar sobre los baches, no tienen por qué los panistas opinar sobre las lámparas fundidas. Opinen sobre la parte que sí les toca, la parte de participación ciudadana, la parte de medios, la parte de prensa, esa parte, el arte, la política, pero no se metan aquí. Y eso sí me dijo, si hay algún panista que tenga conocimientos técnicos, te pediría que si empata con un periodista, dale chamba al panista. Y desde luego que yo no tuve empacho en armar equipo con los que estaban técnicamente calificados para el puesto, pero eso sí le dije, estos cuates si no chambean y no responden, se van, me dice adelante, ¿no? Así fue como surgió la figura de city manager en la delegación. Y bueno, la idea es que se independice de la grilla esa figura, que esté ya en reglamento y que el alcalde que entre no puede cambiar a los técnicos, sino que esos técnicos tengan ya programas de gobierno de largo plazo, ¿no? Hola Arne, buenas noches. Pues creo que las grandes cualidades del movimiento que encabezas en cuanto a generar una participación ciudadana pues ya se dijeron, y quisiera que más bien dedicar ese tiempo a las respuestas de 3 preguntas o 2 que te quiero hacer. Una no es muy importante. Hace rato decías, ¿no?, de que cuando la gente tiene su boleta con su multa o cuando está quitando la calcomanía, llega un momento de reflexión y puede pensar que pues algo hizo mal y que pues habría que corregirlo. Quisiera saber si tú en algún momento has tenido este momento de reflexión al ver de nuevo los videos en donde a lo mejor alguien te ha hecho este comentario y te ha dicho, oye, tal vez aquí la regaste, no la abordaste de la mejor manera, y saber cuál fue esa reflexión, ¿no? Si en algún momento la has tenido, ¿no? Segunda, pues que si nos pudieras platicar si ha habido algún intento ridículo de corromper a tu persona, ¿no? Y que pues, nos lo dijeras, y saber qué pasó con Mario Cliff, que pues ahí se quedó esa onda ahí, ¿no? Gracias. Sí, casi todos los comentarios que me hacen tienen que ver con la forma, con mi estilo personal, ¿no? Digo, yo lo recibo mucho. A mí me cuesta mucho trabajo, y eso sí es un tema familiar. A pesar de que mis padres son mexicanos, sí tengo ascendencia alemana y ascendencia suiza. Y mis abuelos fueron siempre muy directos. El alemán y el suizo son muy parcos, ¿no? No es de por favorcito 25 veces. Te dicen, oye, recoge tu ropa, ¿no? Ya. No te andan diciendo 25 veces,
oye, por favorcito, recoge tu ropa, no seas malo, te voy a dar una paleta si la recoges y uno regas si no la recoges, primera llamada, ¿no? Y luego vuelven a salir segunda llamada, que eso nos gusta mucho en México, esta parte de andarle cachondeando y poniéndole crema chantilly a las cosas, ¿no? Y sí me dicen que soy muy autoritario y muy duro en eso. Esos comentarios, pues esa es mi personalidad y mi estilo personal, y eso no sería auténtico, sería hipócrita si empiezo a cambiar eso, y muchos comentarios van en ese sentido. Hubo algunos donde, por ejemplo, con Lady Basura, que sí, en algún momento tomé a cuadro al hijo y salí al niño, eso sí lo hemos cuidado. Ya cuando hay chamacos, lo primero es evidentemente voltear la cámara para que bajo ningún motivo salga el niño a cuadro, porque pues, el pobre chamaco no tiene la culpa de lo que su mamá vaya a hacer. Quizá la mamá no vaya a ver en redes sociales, pero los niños sí ven al niño, ¿no? Y va a ser el de la mamá de Lady Basura. Entonces sí hemos cuidado esas cosas, sobre todo ha sido la más significativa. Otros cambios que decían era, trata de decirle a la gente qué ordenamiento está violando, y a partir de comentarios sí llevamos ya tarjetitas impresas para explicarle cuál es el ordenamiento. A pesar de que es su obligación conocer la ley, sí lo hemos tratado de hacer. Y ahorita ha habido mucha gente en la calle que dice deberían de avisar, ¿no? Y si hay algunas brigadas que están avisando en buena onda, que dicen, oye, mira, si esa es la queja, pues pasamos un día antes, te ponemos una notificación en tu puerta para que luego no andes diciendo. Pero más como un asunto ya no perder tiempo discutiendo, decir, sí, te avisamos y te lo ponemos en tu puerta, ¿no? Eso en cuanto a la parte de corregir cosas, ¿no? Una última pregunta, Arne, ya para irnos despidiendo. Comentas sobre el tema de las banquetas y me interesó mucho esta publicación que acabas de hacer sobre el jardín infiltrante. Creo que es un nuevo modelo y me gustaría saber cuáles son los beneficios, porque creo que también dan espacio a locatarios. Beneficios, de quién fue la idea y si se va a replicar o se piensa replicar en distintos puntos de la ciudad, con respecto por el problema del Sherwin-Williams, que fue por eso que creo que se echó a andar. Entonces esas son mis 3 preguntas. Bien, hoy hemos tenido un seminario de administración municipal. Si se fijan, pasamos por muchos temas de movilidad, ligeramente el tema de las banquetas, la peatonalización, hablamos del tema de Estado de Derecho, de gobernabilidad a nivel calle, y hablamos un poquito ahora del tema del agua. El grave problema de las ciudades, no solamente las mexicanas, y sobre todo las mexicanas, les voy a decir por qué. Los núcleos en México, o las ciudades más viejas en México, se edificaron o se constituyeron a partir de rutas de comercio y asuntos de minas, sobre todo en el norte, por ejemplo Zacatecas, pues era una ciudad minera, Guanajuato, todo el Bajío, eran zonas mineras y zonas de paso. En el caso de Hermosillo, pues era una estación de tren que iba hacia el Valle del Yaqui. Entonces las ciudades no fueron escogidas por sus características de habitabilidad, se escogieron por otras razones. Y por lo general donde hay o hubo alguna vez minerales, pues quizá nunca hubo agua. Y entonces las ciudades empiezan a enfrentar problemas hídricos serios. Todas las ciudades, sin excepción, tienen problemas serios de agua y cada vez tienen que traer agua de más lejos. Y el problema es que el agua tiene un ciclo natural, es el ciclo hídrico, ¿no? La evaporación de los mares genera humedad, esa humedad pasa al continente por vientos. No sé si sepa por qué se genera el viento. El mar es más frío de día relativo a la tierra se calienta más, el agua tarda más en calentarse. Y cuando hay una superficie caliente, el aire sube, se evapora, va subiendo. Y ese aire que sube genera un vacío y hace que el aire del otro lado se desplace. Y es así como el aire húmedo del mar pasa a la tierra, al continente. Y estas nubes, cuando empiezan a subir, se colapsa, se condensa ya el agua y cae, ¿no? Cuando choca con montañas, sobre todo, pasa muchísimo. Bueno, aquí tienen el ejemplo, ¿no? Tienen de un lado la parte de Córdoba y Orizaba, que es súper húmedo, y después cruzan a Tehuacán y es completamente árida. Las nubes se exprimen en las cordilleras y ya prácticamente no llega humedad de este lado, ¿no? Pero bueno, ese es el ciclo de la lluvia. Y el agua,
cuando llueve, cuando no había ciudades, pues llegaba al campo y el agua por gravedad baja, la que no se alcanza a evaporar otra vez, y esa agua se empieza a acumular en unas bolsas que se llaman acuíferos. Muchos de estos lugares de acumulación después tienen salidas, lloran y surgen manantiales o ríos o lloraderos y vuelve otra vez al mar, ¿no? Pero esas bolsas por lo general están a veces en lo muy profundo de las ciudades y tenemos estos acuíferos. El problema cuando urbanizamos es que construimos un drenaje, nada más, un drenaje para desahogar nuestros desechos sanitarios. Es un drenaje que pues por ahí se va la pipí, la popó del excusado y la regadera, ¿no? La industria. Pero cuando llueve, ese mismo drenaje lo utilizamos para desahogar el agua pluvial. Y ese es un error de diseño de las ciudades en nuestro país. El agua limpia que nos trae la naturaleza, en cuanto cae, la mezclamos con la popó. La ensuciamos y la mandamos a los ríos limpios, todo junto. Y lo que tenemos que empezar a hacer en las ciudades es a restablecer el ciclo hídrico y cambiar esta forma de hacer ciudad. Y hay dos vías de hacerlo. Una es construir un drenaje diferenciado que logre captar el agua de lluvia y no la mezcle con los desechos sanitarios, y esa agua se pueda tirar a los ríos en las ciudades que haya ríos, que son pocas, o esta solución de jardines infiltrantes. ¿Qué es un jardín infiltrante? Un jardín infiltrante es una porción de suelo urbano que estaba pavimentada, chapopoteada, que no tiene un uso significativo. Entonces lo que hicimos ahí fue recuperar cerca de 300 metros cuadrados de un carril que servía para estacionar coches sobre la banqueta. Entonces hicimos un hoyo grande, un hoyo de 3 metros de profundidad. Lo voy a decir de forma muy simple, pero es un poco más complicado. Vaciamos la tierra que es, digamos, impermeable al agua, la que impide el tránsito fluido del agua, suelos tepetatosos o suelos que no permiten la filtración rápida, y rellenamos con piedras, tezontles, balastos y cosas que permiten rápido el escurrimiento del agua. Y arriba de todo eso pusimos plantas. Entonces, ¿qué va a hacer este jardín? Cuando llueve, el agua ya no va a llegar a las coladeras, va a llegar a este jardín verde, la humedad va a escurrir por la tierra, las raíces cumplen con un propósito de filtración, y las tierras y las arenas van filtrando el agua, y va a llegar un momento en donde se va a llenar como una esponja abajo de la tierra. No lo vamos a ver, va a quedar abajo de la tierra, y esa superficie o ese volumen tremendo poco a poco va a ir escurriendo esa agua y volviéndola a inyectar al subsuelo. Es decir, estas esponjas sirven para captar el agua de una tormenta, almacenarla temporalmente y poco a poco irla infiltrando al subsuelo. Eso lo dijo alguien en un tuit, no resuelve el problema de la Ciudad de México. Es como de pretender decir que sembrar un árbol va a resolver el problema de la contaminación. Pues no lo resuelve una sola. El asunto es que se tiene que replicar por miles de veces. Sembrar árboles es la solución para limpiar el aire de las ciudades, pero no hay que sembrar uno, hay que sembrar uno en cada 3 metros lineales. Igual acá, este jardín infiltrante es el primero de la Ciudad de México que se tiene que replicar en todos lados. Costó $1.800.000 construir eso. La gente dice es muy caro. No hay cosa más cara que no tener agua. Y hoy la Ciudad de México gasta miles de millones de pesos de cuenta de luz de las bombas que traen el agua del sistema Cutzamala. Es decir, si hoy se gastan 2, 3, 4 mil, 5 mil millones de pesos en traer agua, lo deberíamos de invertir para infiltrar el agua localmente, que ya la bombea la naturaleza, en vez de que la tengamos que bombear con electricidad, que además la electricidad se produce quemando carbón y generando emisiones a la atmósfera. Aprovechemos ya la naturaleza para infiltrar, ¿no? Hay que hacerlo, hay que empezar a hacer. Son cosas que a la política de partidos primero no lo entienden los de los partidos técnicamente, porque son grillos, no le entienden a la técnica, y segundo, porque es más fácil regalar despensas para comprar voluntades que construir jardines infiltrantes, ¿no? Los jardines infiltrantes no dan votos. La viabilidad de la ciudad dice, pues para cuando rescaten la ciudad en 100 años ya nadie se va a acordar, ¿no? El chiste es la siguiente elección, ¿no?
que nos recuerden la siguiente elección. Pues eso se gana con tortas, con pendones, con spots, con corridas, con conciertos populares, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer política de gobierno seria, de largo plazo, que le dé viabilidad a las propias ciudades. ¿Qué ciudades del mundo están haciendo esto? Pues gran parte de las ciudades del mundo, del primer mundo, las que tienen City Manager, tienen drenaje diferenciado. Y estas ciudades, pues evidentemente, el problema del drenaje diferenciado es que a algún lugar llega. Y después, ¿qué haces con eso? En muchas ciudades tienen drenajes diferenciados y luego tienen grandes campos de infiltración, como lagos artificiales, donde la estancan y ahí la van infiltrando poco a poco. O la tiran a cuerpos de agua existentes, ríos o lagos, ¿no? Y donde no, empiezan a generar estas soluciones. La ciudad que tomamos como referencia es Portland, en Estados Unidos. Está en el norte, pegado casi a Seattle, ya llegando a Canadá. Es una ciudad que tiene una tradición muy hipiosa, que son muy vanguardistas los de Portlandia. Tienen hasta su programa ahí, su serie, ¿no? Y estos cuates tienen un problema serio porque cuando cae una tormenta fuerte, se colapsa el drenaje pluvial, el agua inunda el drenaje doméstico, y ese drenaje doméstico se desborda por las calles y contamina el río. Entonces ellos tuvieron durante muchas décadas contaminación de sus cuerpos de agua naturales, porque es una ciudad que casi llega al puerto y se les llenaba de caca cuando llovía, porque se colapsaba el drenaje domiciliario. Entonces empezaron a construir hace muchos años estas soluciones de jardines infiltrantes, y ahí fuimos a validar el modelo. Teníamos ya una idea y fuimos a ver qué es lo que tiene que uno hacer como ingeniero y como diseñador de ciudades, ver lo que otros hacen, no inventar el hilo negro. A partir de una idea principal, aprender de los errores de los otros. Y estos de Portland nos compartieron sus errores de 30 años y nos dijeron, ya tenemos idea de qué hacer, pero los de Portland nos dijeron qué no hacer, y fue valiosísimo para pulir el modelo de la Ciudad de México, y logramos el primer jardín infiltrante que pues estará ya en operación la siguiente temporada de lluvias. Quiero recalcar que el jardín infiltrante no va a evitar las inundaciones, es para infiltrar agua. Hay una tormenta, 2 o 3 en el año, que nada puede detener, que se colapsa cualquier drenaje, no hay nada que pueda drenar eso, y el jardín infiltrante en algún momento también se va a inundar. De una vez lo digo, para que al rato no digan, no sirvió. No sirve para evitar inundaciones, sirve para infiltrar agua de lluvia. Entonces, en el 95% de los eventos pluviales, el jardín va a drenar toda la lluvia. En el 5% va a ser insuficiente. ¿Qué tenemos que hacer para que sea suficiente? Construir más y más y más y más, para que esa agua de lluvia que va buscando su cauce natural se vaya absorbiendo poquito a poco en muchos puntos y ya se evite las inundaciones. Entonces los jardines filtrantes, en resumen, sirven para infiltrar agua de lluvia al acuífero, para evitar inundaciones si son suficientes. Aquí aprovechamos además para hacer algo novedoso. Se construyó una plaza grande, muchísimos metros cuadrados, y hay un hospital muy cercano que está lleno de ambulantes. El comercio en vía pública es malo si estorba, es malo si ensucia, es malo si tiene tanques de gas que puedan generar riesgo, es malo si generan corporativismo. Pero hay que entender que mucha gente no tiene dinero para ir a un restaurante a comer. No todo el mundo le alcanza para sentarse en el Vips, y no hablemos de otros restaurantes. La gente, hay gente que trabaja lejos, que no tiene opciones de comer y come en la calle. Entonces, para esas personas hay que brindarles alternativas limpias, seguras, dignas de comercio. Entonces decidimos construir ahí unos puestos de comida en la vía pública. ¿Y por qué decidimos eso? Porque si no los construíamos nosotros, se iban a poner, no con nosotros, sino con el siguiente corrupto que llegara. Se iba a poner y iban a estar. Entonces decidimos construir puestos de comercio en vía pública aprovechando la plaza. Primero porque sabemos que hay puestos y hay necesidad. Entonces vamos a reubicar algunos de los puestos que estorban y son insalubres afuera del hospital a estos lugares, a estos 3 lugares. Y los puestos se construyeron ya con un drenaje e instalaciones sanitarias y trampa de grasa, que hoy tiran todo lo de las fritangas, lo tiran a
a la coladera y tapa las coladeras. Entonces pues ya tienen trampa de grasa. Tienen su acometida de luz para que ya apaguen su luz y saquen su medidor. Y tienen áreas en donde no estorba la banqueta. Se dejó la banqueta completa y un área con bancas y lugares para que la gente se pueda sentar a comer y botes de basura donde pueda tirar la basura. El comercio del gobierno, que yo espero que el gobernador Bank no sea un mafioso como el delegado de la Venustiano Carranza, pero ahí sí hay que cuidarnos, como la Venustiano Carranza. Aquí no importa, hay que decirlo ahorita, y vamos a ir, nos vemos en Plaza Dorada a las 9 de la mañana, ahí los esperamos. Va a haber gente que los va a capacitar, les vamos a enseñar muchísimas cosas de técnicas urbanas de retiro de mostrencos, y participen, porque las cosas no cambian quejándose o dándole clic, las cosas cambian poniéndose curitas en los dedos, cortándose los dedos, llevándose asoleadas, y solamente así vamos a poder cambiar este país. No es con dándole clic, es metiendo las manos y dándole la vuelta a las cosas, ¿no? Perdón. Ahora sí, la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Programa de Participación y Vida Universitaria y el Consejo Estudiantil de Ciencias Políticas y Administración Pública, otorga el presente reconocimiento al ciudadano Arne Ausden Rutenhag por su destacada ponencia Call to Action, recuperación de espacios públicos en manos de gandallas, impartida en la Universidad La Verdad nos hará libres, San Andrés Cholula, Puebla, 19 de octubre del 2016. ¡Bravo! Sí, ¿verdad?